Muy buenos días. Me da mucho gusto verlos aquí al fin, después de tanto tiempo en soledad. La última vez que estuve en este auditorio nada más tenía la cámara y me he estado reprimiendo de hacerle las preguntas de cuántos creen esto y cuántos creen lo otro y que nadie me podía contestar, pero hoy me voy a desahogar. Después de casi 5 meses volvimos, ¿verdad? Desde marzo que suspendimos las reuniones, aunque Humberto, Ismael y yo aquí estuvimos en las transmisiones todavía muchas semanas más. No habíamos estado aquí oficialmente como iglesia, ¿verdad? Sobrevivimos adaptándonos a la tecnología, teniendo nuestras reuniones en línea, juntas de miembros en línea, etcétera, etcétera, pero gracias a Dios que ya estamos aquí. Ahora, antes de entrar con el tema que corresponde, que estamos estudiando los requisitos para ser diáconos, quiero tomar un breve tiempo para explicar qué es lo que estamos haciendo aquí, ya que cuando regresamos al auditorio y tomamos esa decisión, estamos conscientes que los cristianos están divididos en cuanto a regresar o no regresar, o cómo regresar si regresamos. Ya tuvimos una junta de miembros donde hablamos al respecto, pero sé que los que nos acompañan en línea o algunos que están aquí congregándose por primera vez o incluso algunos entre los miembros todavía pueden tener dudas al respecto de lo que estamos haciendo. Así que, a pesar de que estamos muy contentos de estar aquí, primero tenemos que aclarar que no estamos al 100%, ¿verdad? Tenemos una serie de limitantes que el gobierno de nuestra ciudad, de nuestro estado, nos ha sugerido, y eso es lo que quiero explicar con más detalle. Ahorita estamos al 30% de la capacidad del auditorio y estamos guardando todos los lineamientos que la Secretaría de Salud dijo que debíamos de guardar. Y esto mismo está pasando en otros estados, en otras ciudades, incluso en otros países. Y aquí es donde se presenta la polémica, ¿verdad? He visto en redes sociales, algunos me han comentado, he visto artículos al respecto de iglesias enfrentando división por el hecho de reabrir los auditorios y congregarse. Y para efectos prácticos los clasifico en 3 grupos. Los que creen que no debemos regresar. No son propiamente las visiones de árbol plantado, estoy hablando de todo lo que he visto que el cristianismo está enfrentando en estos casos. Los que creen que no debemos regresar, los que consideran que sí debemos regresar, pero aquellos que son vulnerables no. Y aquellos que dicen todos debemos regresar. Yo creo que en esas 3 categorías la gran mayoría de los cristianos está. Ahora nosotros estamos aquí y tomamos la decisión de abrir el auditorio, abrir la iglesia y recibir a cualquiera que quiera venir. Sea vulnerable o no, es bienvenido. Y necesitamos, como todo lo que hacemos en Árbol Plantado, dar la razón bíblica de por qué estamos haciendo esto. No es una decisión emocional, no es simplemente hacer lo que nos parece mejor porque así lo pensamos, sino porque estamos teniendo una base bíblica. Entonces, quiero explicar cuáles son los fundamentos bíblicos de lo que hacemos y por qué estamos haciendo lo que hacemos, no con la intención de persuadir a alguien que cambie de opinión, sino simplemente para dar razón de lo que estamos haciendo, ¿verdad? En este proceso que estamos de reintegrarnos a nuestras actividades normales, va a haber muchas dudas y es natural. Va a haber miedo y es natural. El miedo no es el problema, sino lo que haces con ese miedo. Así que puede pensarse incluso a raíz de lo que ha sucedido en otros países, como la iglesia de John MacArthur, que se están revelando la autoridad, la situación que ellos están enfrentando. Bueno, para nada nuestra situación es como la de ellos, ¿verdad? Estamos en una serie de circunstancias totalmente distintas. Ahorita, actualmente, nuestro gobierno ha permitido que las iglesias se puedan reunir, ¿verdad? Pero también los restaurantes, los centros comerciales, todo lo que tenga que ver con servicio de alimentos. Pero no se les ha permitido la reapertura a gimnasios, a bares, a antros, no sé si esa palabra sea genérica para cualquier país de los que nos están escuchando, pero hay muchos otros giros o actividades que no han abierto. Gracias a Dios nuestro gobierno ha considerado las iglesias dentro de lo esencial en segundo orden, ¿verdad? Y es por eso que estamos aquí. Pero no estamos forzando a nadie ni presionando a nadie para que esté aquí. Y al revés, ¿verdad? Tampoco estamos impidiendo que alguien asista.
Decidimos dejarlo a la conciencia de cada uno de ustedes. Es nuestra responsabilidad bíblica, y pretendo demostrarlo en unos minutos, abrir este lugar para que todo aquel que quiera obedecer el mandato bíblico de congregarse pueda hacerlo. Consideramos que sobrepasaríamos nuestra autoridad bíblica si le impedimos a alguien que se congregue. Pero hay que considerar el factor legal, lo que la ley dice, y el factor bíblico. Entiendo que hay sentimientos encontrados, ¿verdad? Personas que honestamente están preocupados por sus hermanos en Cristo, que son vulnerables y corren el riesgo de estar con nosotros y contagiarse. Ahora, sabemos que al implementar todas las medidas de salud que nos ha pedido la Secretaría de Salud, eso no garantiza que no va a haber contagio. Yo traigo aquí mi cubrebocas y no me lo quito excepto para estar aquí. Hay quienes opinan que el cubrebocas no sirve para nada, hay quienes que sí, pero la recomendación del gobierno es que te lo pongas. Sí o no, sigue la recomendación, demos un buen ejemplo, no nos afecta. Claro que si hay cuestiones de salud que te impiden traer el cubrebocas, entonces no lo hagas. Pero hemos decidido seguir ciertas recomendaciones porque consideramos que es parte de la diligencia que un cristiano debe tener en situaciones así. Pero aún en el aspecto legal tenemos que analizar lo que estamos haciendo. Tú vas a ver en televisión y en muchas partes que los vulnerables no deben salir, ¿verdad? Y cuando yo digo que estamos permitiendo que las personas consideradas vulnerables, para que no tenga el contexto de nuestra ciudad, una persona vulnerable, según las autoridades, es aquella persona que tiene una situación, una condición médica o embarazo, hipertensión, cáncer, diabetes, obesidad, etcétera, etcétera, que aumenta la posibilidad de que se te complique la salud si te contagias de COVID-19. Algunos incluso están en mayor riesgo de muerte si se contagian, si tienen este tipo de condiciones. A eso me refiero con los vulnerables, aquellos que están en el grupo de personas que estadísticamente enfrentarían un peligro mucho mayor que cualquiera de los demás. Algunos podrán pensar, sí, Hernán, es que tú no estás en el grupo de vulnerables y por eso no te importa que los que son vulnerables vengan. No es eso. Así que primero quiero aclarar por qué estamos regresando, cuál es nuestra situación legal y bíblica al permitir los vulnerables y luego pedirte que tomes una conclusión. Yo sé que los que están aquí ya sé que concluyeron, ¿verdad? Pero como estamos al 30%, hay muchos todavía en árbol plantado que no pudieron venir, ya sea porque aún no se deciden o no han tomado una decisión al respecto, tienen temor o simplemente se dieron el lugar a sus hermanos para que sean los primeros en venir a congregarse. Así que la primera razón, ¿por qué volvemos? Es simple, porque es un mandato bíblico. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Sabemos que en la Biblia encontramos mandamientos en sentido positivo y en sentido negativo. En sentido positivo es cuando te dicen, haz esto. En sentido negativo es, no hagas esto. No dejemos de congregarnos, es un mandamiento en sentido negativo. Cuando dice dejemos, la palabra griega se debe traducir como dejar atrás. En sentido positivo, dejar que se acabe. En sentido negativo, abandonar o desertar. Cuando nos dice no dejemos de congregarnos, obviamente nos habla de un sentido negativo. No desertes, no dejes de venir. Por consecuencia, el mandato en sentido positivo es congrégate, y la palabra congregarnos en griego es una reunión juntos o asamblea. Hace referencia específica a los cristianos reuniéndose físicamente. Congregarnos no aplica si nos vemos en Zoom o por WhatsApp de video o por cualquier plataforma que quieras hoy en día. Eso no es congregarnos. Podremos hablarnos y vernos y simular que nos congregamos, pero eso no es congregarnos. El mandamiento requiere una interacción física, es algo presencial. Cuando dice, como acostumbran a hacerlo algunos, es porque claramente desde aquel entonces ya había personas que dejaban de congregarse. Así que este mandamiento es simple y directo, no dejes de congregarte. Y lo hicimos voluntariamente para mostrar amor a nuestro prójimo por casi 5 meses, ¿verdad? Pero ahora que tenemos la libertad de reunirnos, aunque de forma limitada, la vamos a aprovechar para todos aquellos que quieran obedecer este mandato. Ahora, venir a congregarte, y eso tiene que quedar muy claro,
es un riesgo para cualquiera, ¿verdad? Para cualquiera. Así que nuestro deseo es obedecer el mandato de Dios, pero al mismo tiempo no ser negligentes al hacerlo. No queremos tentar a Dios en nombre de obedecerlo, ¿verdad? No le estamos diciendo a nadie que él confíe que no se va a enfermar porque es un hijo de Dios. Muchos cristianos han citado fuera de contexto de la Escritura pasajes del Antiguo Testamento que hacen referencia a los israelitas que vivían bajo el pacto de Moisés y que estaban condicionadas a las promesas. Si vives de acuerdo al pacto de Moisés, te voy a bendecir. Ninguna plaga te tocará, ¿verdad? Pero ahora que vivimos en el nuevo pacto, nada de eso aplica. Y muchos cristianos erróneamente le han dicho a sus congregaciones que si tú confías en Dios no te vas a contagiar. Y que si tú vives una vida recta no te vas a contagiar. Que se contagian los que están en pecado. Si así fuera, todos estarían contagiados, ¿verdad? ¿O quién es sin pecado? O sea, nosotros tenemos que dejar claro, hay un riesgo de que te contagies. Como el periodo de hambre en Jerusalén, muchos padecieron y las iglesias tuvieron que mandar ofrendas para que los hermanos en Jerusalén pudieran seguir viviendo. Las persecuciones por los emperadores, una de las más graves, la de Nerón. Pedro en su primera carta les dijo, sométanse bajo la mano de su fiel Creador, a pesar de que estaban siendo aniquilados por el solo hecho de ser cristianos. Así que el ser cristiano no garantiza que no te vas a enfermar, ¿verdad? Existe el riesgo, pero nosotros humanamente haremos lo posible para evitarlo al máximo. Por eso seguimos los lineamientos de la Secretaría de Salud. Ahora, al permitir que los vulnerables ingresen, ¿estamos quebrantando la ley? ¿Sí o no? ¿Por qué si respetamos el 30%? ¿Por qué si respetamos, por ejemplo, no tuvimos alabanza? Nos han dicho que no debe de haber alabanza. ¿Por qué? Porque si alguien está contagiado y todos cantamos, lanzamos al aire las partículas y cualquiera que esté aquí se las va a respirar, ¿verdad? Ahora, estamos pensando la manera en adecuarnos para tener alabanza. Quizás les ponemos una cinta todos en la boca, que no vayan a cantar, pero quizás como quiera que esté el tiempo de alabanza, ¿verdad? Estamos todavía en ese proceso, aún no queda totalmente definido, pero tenemos que encontrar la manera. El punto es que sí, respetamos el 30% para no contagiarnos. Respetamos el no cantar temporalmente para no contagiarnos. Cubrebocas, gel antibacterial, la sanitización del calzado, etcétera, etcétera, la sana distancia. ¿Por qué no respetamos el de impedir que las personas vulnerables entren? Porque hay una razón bíblica. Y eso es lo que pretendo explicarles. Pero primero, ¿es una falta legal? ¿Nos estamos metiendo en problemas con la ley por permitir que los vulnerables entren? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la autoridad gubernamental en nuestro Estado no puede pedirnos algo que vaya en contra de la Constitución. El artículo 24 constitucional, en su primer párrafo, lo leo textualmente, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyen un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Párrafo 3. Los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se celebren fuera de estos se sujetarán a la ley reglamentaria. Esto es un derecho constitucional de todos los mexicanos. Y la ley no puede impedirnos el uso y ejercicio de este derecho. Así que lo que nuestra autoridad está haciendo es una serie de recomendaciones para cuidarnos, pero no puede impedir que cualquier persona ejerza su libertad de congregarse en la convicción que tenga religiosamente hablando, ¿verdad? Así que al momento en que nosotros permitimos que los vulnerables entren, estamos apegándonos al artículo 24 constitucional y no estamos faltando la ley en ninguna manera. Ahora, ¿estaremos siendo negligentes bíblicamente? Tampoco. Y quiero probarlo con el caso del apóstol Pablo. Sabemos que Pablo, a grandes rasgos, se le conoce como el apóstol a los gentiles. Jesús lo encomendó a llevar el evangelio a los gentiles específicamente, ¿verdad? No exclusivamente, pero específicamente sí. Y eso era una tarea muy peligrosa en aquel tiempo. Vamos a 2 de Corintios 11, 24 al 26. Dice: 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes.
3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. ¿Qué tan peligroso era su tarea? Está llena de peligros. La pregunta es, ¿por qué Pablo se arriesga a tanto peligro? ¿No te parece que eso sería negligencia? Gracias. ¿No te parece que desde la perspectiva actual, ponerte en peligro por obedecer a Dios, si lo consideramos como negligencia, y ves que Pablo está diciendo cómo arriesga su vida en todo momento con tal de obedecer el mandato de predicar el Evangelio, la pregunta ¿es Pablo negligente al arriesgarse de esa manera? Pablo responde, 1 Corintios 9:16, sin embargo, cuando predico el Evangelio no tengo de qué enorgullecerme, ya que estoy bajo la obligación de hacerlo. Ay de mí si no predico el Evangelio. Fíjate la conciencia que Pablo tiene de la obediencia a quien le encomendó la tarea, a Cristo. Dice, tengo la obligación, estoy bajo obligación. Obviamente no había algo sobrenatural que lo obligaba, ¿verdad? Está hablando de su propia convicción y del deseo de hacer lo que Jesús le encomendó. Dice, ay de mí si no predico el Evangelio. Así que la convicción de Pablo para obedecer a Cristo debe ser un ejemplo a seguir para todos nosotros, ¿verdad? Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Y la convicción que Pablo tiene para obedecer es algo que todo cristiano debe tener, aún enfrentando peligros. Pero vamos ahora a un caso un poco más directo a nuestra situación. En Hechos, capítulo 14, versículo 19 al 20, hay muchos más casos con los apóstoles, con muchísimos de los colaboradores de Pablo, pero quiero enfocarme en los más claros y breves porque tenemos otro tema que tratar. Hechos 14, 19 al 20, dice, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió para Derbe en compañía de Bernabé. Lo apedrean, piensan que está muerto y por eso se van. ¿Qué hace Pablo? ¿Se levanta y corre? No, se levanta y regresa a la ciudad donde están todos aquellos que lo apedrearon. La pregunta es, ¿qué le pasa en la mente a Pablo? Acaba de ver que ellos se quedaron con la idea de que lo mataron. Quedó vivo y se le ocurre regresar. ¿Qué tal si lo quieren rematar? No le importó. ¿Por qué? Dijo Pablo, ay de mí si no anuncio el Evangelio. La firme convicción que tiene de obedecer a pesar de sí mismo. Hechos 20, versículo 22 al 25, dice, y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes se han dado predicando el reino de Dios, volverá a verme. Cuando dice obligado, la palabra obligado por el Espíritu, obligado es atado, ligado. Está hablando de la convicción. Tengo que hacer lo que Dios me ha ordenado. Dice, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. No es una posibilidad de riesgo, es un riesgo asegurado. Te esperan penalidades y sufrimientos. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece valor para mí mismo. Dice, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús. Así que Pablo está totalmente decidido a poner su vida en peligro con tal de obedecer. ¿Cómo reaccionaron los hermanos? ¿Qué opinaron los demás cuando saben que Pablo está haciendo eso y ven que va a Jerusalén? ¿Qué hubieras hecho tú si estás ahí con Pablo? Hechos 21, 3 al 4. Dice, después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar.
Ahí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Pablo quiere ir a Jerusalén por la firme convicción que tiene, y sus hermanos en Cristo le dicen, no vayas, ¿verdad? Hechos 21, 10 al 14. Dice, llevamos ahí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Y me parece que esa puede ser la situación de muchos hermanos en Cristo, cuando saben que sus hermanos están decidiendo volver a congregarse a pesar de que son vulnerables. Pablo dijo, ¿por qué lloran? Realmente no querían perder a Pablo. No querían que Pablo se arriesgara a perder la vida. Y Pablo entiende y dice, me parten el alma. También él está afectado al verlos así. Pero ¿qué es lo que dice? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Él tiene la firme convicción de obedecer a pesar de que pierda la vida. ¿Y qué tuvieron que hacer sus hermanos? Dice el versículo 14, como no se dejaba convencer, desistimos exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo. ¿Crees, a la luz de esta evidencia, que yo como anciano, sujeto a la Escritura, tengo autoridad para decirte, tú no puedes entrar porque estás en peligro? ¿Creen que sería bíblico si les digo, no, te amo mucho, así que no te voy a dejar entrar? Claro que no. Si quiero ser bíblico y la persona vulnerable tiene la firme convicción de entrar, lo que tengo que decir es que se haga la voluntad del Señor. ¿A qué voluntad se refiere? Obviamente a la decretiva. Fíjate bien, todos tenemos un día señalado para morir, ¿verdad? Nadie se adelanta, nadie se atrasa. A nadie lo mata el COVID. Dios usó el COVID para que llegara al límite de sus días. ¿Se entiende? Si Dios ha definido la muerte, el día, la hora precisa y el medio por el cual cada uno de nosotros va a morir, no te mata un virus, no te mata un accidente, no te mata el cáncer. Fue Dios quien decidió que hasta ahí llegara tu vida, y el medio que Dios usó pudo ser el virus, pudo ser el cáncer, pudo ser el accidente. Así que tenemos que ver esto desde una perspectiva bíblica. Entre nuestros hermanos que se están arriesgando a venir, entendemos, no todos corremos el mismo peligro, ¿verdad? Unos corren más peligro que otros. Y nuestra responsabilidad es decirte, hay un peligro. No te estamos diciendo, no te va a pasar nada, la plaga no te va a tocar, Dios te va a cuidar. No, Dios nos libre de predicar esas mentiras. Si tienes el mandato, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer o te vas a esperar? Y ahorita dejamos que quede a la conciencia de cada uno. ¿Nos duele la posibilidad de que alguno de nosotros muera porque vino a congregarse? Sí, pero si lo ves desde una perspectiva bíblica, Pablo dijo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y nadie se puede adelantar al día de su muerte. Así que es probable que si entre nosotros alguien muere de COVID porque era vulnerable y vino a congregarse, y Dios le dio la firme convicción de que lo hiciera, precisamente fue Dios quien le dio esa convicción para que llegara al límite de sus días, tal como Dios lo había ordenado. ¿Nos dolerá la pérdida? Sí, pero nos alegraremos de ver que un hermano permaneció fiel, obedeciendo a Cristo, aún hasta la muerte. Los cristianos no podemos ser guiados por el temor. ¿Vamos a sentir miedo? Sí, pero tenemos que dominarlo. Ahora, eso no significa que vas a ser negligente, ¿verdad? Mateo 4, 5 al 7. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo,
Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Versículo 7, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. La Reina Valera 60 dice, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa esto? Satanás le dice, mira, si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate. Al cabo la Biblia dice que no te va a pasar nada. Un texto fuera de contexto, para decirle que sea negligente y que ponga a prueba a Dios, a ver si Dios cumple su palabra. Eso no es lo que estamos haciendo aquí, porque tenemos todas las medidas que se han solicitado. ¿Se entiende? Los que estemos aquí tenemos que decir, quiero obedecer, pero no voy a tentar a Dios. Voy a obedecer y voy a ser diligente, por mí y por mis hermanos. ¿Se entiende? Entonces, ¿estamos faltando alguna ley por permitir que los vulnerables entren? No, la Constitución nos da el derecho de hacerlo. ¿Por qué nada más esa? ¿Por qué no decimos, pues mejor ya vengan todos? ¿Por qué no el 30%? Porque tampoco queremos ser negligentes, ¿verdad? No queremos tentar a Dios. Pero tenemos las dos cosas. No hay nada que estemos haciendo contra la ley y estamos obrando bíblicamente. Así que mi conciencia está limpia. ¿Cómo está la tuya? Decide bíblicamente lo que vas a hacer. Los que están aquí han dado evidencia de su decisión, pero me enfoco a los de árbol plantado que quizás están en duda. Mira, vamos a respetar tu decisión y tu conclusión. ¿Quieres venir? Bienvenido, aquí vamos a estar. Y te vamos a cuidar como corresponde. ¿No quieres venir? Te extrañaremos y nos dará mucho gusto cuando regreses. ¿Quieres venir y eres vulnerable? ¿Estás seguro que lo que quieres es obedecer a Dios a costa del riesgo? ¿Sí? Bienvenido. No se enorgulleces como hermano en Cristo. ¿Se entiende? Esas son nuestras razones y nuestros criterios. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Así que al final voy a dar oportunidad de que hagan preguntas al respecto, incluso en línea. Pero ahorita necesitamos pasar a la segunda parte y parte final de los requisitos de los diáconos. Y como varios de estos ya los vimos con los ancianos, nada más voy a hacer un breve recordatorio. Me voy a enfocar en los que no tratamos para efecto de no estar repitiendo información que ya vimos. Entonces, la semana pasada nos enfocamos en los requisitos que estaban en 1 Timoteo 3, 8 y 9. Vamos por favor, dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino ni codiciosos de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Y resolvimos bíblicamente qué significan esos requisitos. Aparte de los primeros tres mencionados, genéricos en Hechos 6.3, ¿verdad? Que sean de buena reputación, llenos del Espíritu y llenos de sabiduría. El objetivo de hoy es analizar los requisitos que están en el versículo 10 al 12, y son los últimos. Después de esto nos queda el siguiente semana, si Dios lo permite, para ver cómo se eligen diáconos, y después de ahí vamos a entrar en un nuevo tema. Vamos a retomar lo que teníamos de la serie de fundamentos antes de empezar a ver el gobierno de la iglesia. ¿Ok? Así que vamos a orar para empezar a estudiar la Escritura. Señor, nos ponemos en tus manos de forma consciente. Sabemos que siempre estamos en tus manos, pero muchas veces tendemos a olvidarlo. Así que conscientemente, Señor, confiamos en que tú tienes control de todas las cosas y que nada sucede sin que tú lo permitas. Y confiando, Señor, en tu soberanía, te rogamos que permitas que estos tiempos sean de edificación para todos, aunque estamos limitados. Permítenos, Señor, demostrar al mundo cómo deben de ser los cristianos. Permítenos entender cómo deben de ser los diáconos entre nosotros, Señor, para dar un buen ejemplo, para los beneficios que conlleva establecer diáconos según el orden bíblico y para hacer y poner el ejemplo para todos aquellos que están en un proceso similar o que aún no se han apegado bíblicamente a este tipo de procesos. Que tu Espíritu Santo nos guíe, es nuestra petición, Señor, y como sabemos que es de acuerdo a tu voluntad, sabemos que nos será concedido. Así que te agradecemos de antemano. Amén. Ok, vamos a 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 10 al 12. Dice que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben de ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza.
El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Y así a simple vista sabemos que hay unos que son idénticos a los de los ancianos, ¿verdad? Pero la parte de que sean primero puestos a prueba. Cuando dice que primero sean puestos a prueba, la NBI omite unas palabras importantísimas. En la Reina Valera 60 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Y eso sí está en el original, cuando dice estos también. ¿Y a qué se refiere con que estos también? ¿De quién acaba de hablar? De los ancianos. O sea que tanto ancianos como diáconos deben ser puestos a prueba. Y los dos nuevos ancianos que elegimos en el proceso anterior están precisamente en el proceso de prueba. Y lo que nos dice es que también los diáconos sean puestos a prueba. Y esto hay que aclararlo, porque, mira, lo digo por experiencia propia. Para que un cristiano madure, necesita interacción con sus hermanos. Pero no la interacción bonita. Esa no te hace madurar. No el hermanito, me da mucho gusto verte, qué padre que estás haciendo las cosas. No me refiero a esa interacción. Me refiero al versículo que dice que aunque hierro con hierro se aguza. Cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando el cristiano despierta de la idea de que todos los cristianos son siempre amables, agradecidos y respetuosos. Quien ya ha pasado por eso sabe exactamente a qué me refiero. Todos pasamos por una etapa en la que pensamos que todos los cristianos son súper cristianos, ¿verdad? Hasta que te das de frente con algunos hermanitos en Cristo, ¿verdad? Sobre todo cuando estás sirviendo, ¿verdad? Y esa es la parte fundamental del periodo de prueba. Ser puesto a prueba tiene que ver obviamente con el requisito que vimos de la sabiduría, que sabe lo que hace, tiene que dar evidencia de que sabe lo que hace, sabe cómo hacerlo. Pero más que nada es para que él se dé cuenta de lo que es. Sobre todo porque el diaconado, al ser una de las primeras responsabilidades en la iglesia, normalmente va a llevar gente que no tenía experiencia previa y que va a aprender en esa posición de liderazgo. Y es correcto que hay muchos beneficios. El ver que eres útil, que puedes servir a los hermanos, trae una alegría única. Pero tarde o temprano te vas a topar con el hermanito que no obedece las instrucciones del ujier cuando le dice que se siente en algún lugar. O simplemente hace caras. Ahorita el cubrebocas lo va a disimular. Pero sí te puedes mover y... ¿Por qué ash? El ujier tiene autoridad para pedirte eso. El hermanito que no quiere seguir las instrucciones para estacionarse. Más acá, le vale y se baja. ¿Por qué? Muévete más, deja espacio a los demás. Y se van. Ahorita va a estar más difícil, pero en las predicaciones están plática y risa y risa. Alguien les dice, oye, por favor se callan, y se enojan. Se enojan. Como si fuese algo injusto, inapropiado que les pides que se callen. Y el que está sirviendo y ve esas reacciones, tiene una prueba muy importante ahí. Número 1, va a despertar a la realidad que muchos cristianos olvidamos. Todos tenemos un cuerpo de muerte. La carnota, que a veces nos domina, y que reaccionamos según la carne, no según el espíritu. Y un diácono se va a enfrentar a mucho de eso. Mucho. Hay un fenómeno, y yo lo he dicho en otras predicaciones. A mí se me dificulta ver cómo son las personas en realidad, porque conmigo se portan de una manera. Hermano pastor, lo que sea para ayudar a la obra. Y pero cuando un diácono les pide algo, dice, no tengo tiempo. No quiero hacer eso. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué a ellos les dices la verdad y a mí me tratas de engañar? ¿Por qué conmigo tratan de aparentar que son bien cristianos y con los diáconos no les importa? Y hasta se pelean. No, es que tú estás mal, así, ya está. No les importa el proceso bíblico. Y un diácono tiene que estar consciente de que eso pasa hasta en las mejores iglesias. ¿Por qué? Porque la carne sigue con nosotros hasta el resto de nuestros días. Hasta el fin de nuestros días va a estar con nosotros. Y tristemente nos pasa como Pablo dijo. A veces lo malo que no quiero hacer, termino haciéndolo.
Así que el periodo de prueba para un diácono es muy importante para que él se dé cuenta de la realidad de la carne en los cristianos. Y que a veces te van a sonreír, a veces no, a veces te van a hacer caras, a veces se van a quejar injustamente. Muchos hermanos tristemente hablan con la seguridad que les da la ignorancia. Como ellos no pueden ver otra opción, te dicen bien seguro lo que piensan. Pero es normal, no dejan de ser cristianos por eso. Y a todos nos puede pasar. Pero el diácono es uno de los primeros frentes que se da cuenta de la mala actitud de muchos hijos de Dios. Y tienen que estar conscientes que la responsabilidad en un área dentro de la iglesia que tiene que ver siempre con la interacción con los hermanos va a generar ese tipo de conflictos y que tiene que saber cómo reaccionar ante ellos. El más común para alguien que no está acostumbrado a ese tipo de cosas es la depresión. Se deprimen y ya no quieren servir. No, mejor me salgo. No. Pues mira, no quieren que yo esté aquí. Mira, se quejan y no me hacen caso. ¿Qué gano yo aquí si no me hacen caso? Bueno, eso refleja que no has pasado por ahí, ¿verdad? Porque te vas a dar cuenta que así como se portaron así un día, al otro día se les quita y son las personas más amables. Y luego otra vez se levantan de malas y van a volver a hacer lo mismo. Y se oye feo, pero tienes que hacer una especie de coraza protectora para que ese tipo de cosas no te afecten. Si les contara todas las cosas que me han dicho. ¿Cuántas veces le dije a Vero, a mi esposa, en este proceso, decir, ¿y yo qué estoy haciendo ahí batallando con esa gente? ¿Qué gano yo? No gano nada. Hagan lo que quieran. Pero eso no es lo que Dios me mandó a hacer, ¿verdad? Ni modo. Hay que aprender a lidiar con esas cosas. Y los diáconos o el área de diaconado va a tener mucho de eso. Se va a frustrar cuando organice cosas y la gente no vaya. Se va a frustrar cuando le dicen, ahí voy a estar, y no llegan. Se va a encontrar con aquellos que le dicen, yo hago esto y lo otro, y luego le dicen, no lo hice. ¿Cómo que no lo hiciste? No pude. Y luego, decimos acá en México, dejan el changarro tirado. No se pudo. O sea, se tiene que hacer. ¿Cómo que no se pudo? Otra alternativa. No pude. Dices, ay, Dios mío, dame paciencia. Yo sé que hablar de lo que es un diácono puede ser engañoso, porque nos dice que gana una posición de honor. Y quiero que los diáconos y todos aquellos que piensen que deben ser diáconos o que un día quieren ser diáconos estén plenamente conscientes de las cosas que van a vivir en la vida real. Claro que es un privilegio una vez dominas esas situaciones, porque dejan de afectarte. Las tomas como algo que viene de la carne y que todos estamos expuestos a ese tipo de cosas. Pero tenemos que ver que el periodo de prueba es indispensable para que un diácono demuestre que va a poder lidiar con ese tipo de cosas. Si no, es negligencia nuestra ponerlo ahí. Y es necesario que el diácono entienda que debe ser probado por su propio bien. Aún sea muy bueno para administrar, si no tiene esta conciencia de la carne, de la naturaleza pecaminosa en el cristiano, va a sufrir mucho sirviendo como diácono. Árbol Plantado tiene su historial de gente abusiva, ¿verdad? Aprovechada, que maltrata a los sugieres. La gran mayoría de esos ya se fueron, no los corrimos. Bueno, unos sí. Bíblicamente, terminaron expulsados. Pero otros se han ido solos. ¿Cuántas veces les he platicado cómo se aprovechaban en la mesa del Señor? Algunos se agarraban comida y la escondían para que nadie se las gane. Ya, oye, esta comida ya no hay, hermanito. Ahí la tienen escondida. Ya se servían todos y sacaban, vente amiguis, y sacaban la comida para comérsela a ellos. ¿Por qué? ¿Qué necesidad? Así que es algo muy común lidiar con esas cosas. Y sobre todo porque los diáconos tienden a ser más jóvenes. Y aquí hay otra cosa importante que hay que aclarar y que el periodo de prueba revela. Tristemente, y lo he visto en mis 24 años de cristiano, no estoy hablando específicamente de Árbol Plantado, pero es muy común
que esa tendencia la tengan los jóvenes. Los jóvenes, y lo digo por experiencia propia, quieren ser alguien, quieren sobresalir, quieren tener un nombre, quieren ser famosos. Es el mismo deseo que el mundo, pero cristianizado. Quieren ser el próximo Sproul, el nuevo Paul Washer, la segunda generación después de MacArthur. Y dicen que quieren servir a Dios, pero no es así. Quieren ser alguien o algo. Cuando ya has pasado por ahí lo puedes detectar con facilidad. Dicen, mira, yo quiero hacer esto porque voy a alcanzar a los hermanos y les voy a enseñar, pero cuando lo escuchas hablar dices, no, él no está pensando en los hermanos. Él está pensando en quedar bien, en demostrar que sabe, en demostrar que puede y que es especial y que es diferente, que no es como todos los demás. Y muchas veces buscan el diaconado para obtener eso. Así que tenemos que estar alerta a ese tipo de cosas. Tristemente, muchos esconden sus deseos de sobresalir disfrazándolos con servir a Dios. Y aunque nos puedan engañar en un principio, no se puede sostener. Es muy fácil de ver y te voy a dar un ejemplo simple. Escucha a alguien hablando de teología. Si él está interesado en que la gente le entienda, va a primero investigar qué gente lo está escuchando, qué tanto sabe la gente que le está escuchando, y va a usar palabras y términos que sean fácilmente comprensibles para el que escucha. Eso demostraría que está pensando en la gente, en enseñarlos. Pero si se agarra con puras palabras sofisticadas, citando frases y personajes que nadie conoce, queriendo apantallar y demostrar lo mucho que sabe de teología, demuestra que no está pensando en la gente. De la misma manera, cuando un diácono quiere hacer las cosas y tiene grandes planes y tiene grandes proyectos, pero nunca se enfocó en que la gente participe, en que la gente se sienta útil, en que trabajen en equipo, dices, por favor, esto no lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo para ti. Y es una trampa para muchos, y todos estamos expuestos a esas tentaciones. Lo digo porque es triste ver la experiencia de otras iglesias en las que yo estuve, donde hay liderazgo que es muy parecido a los diáconos, pero sin requisitos, donde ves que las personas claramente no son competentes, pero alguien las puso ahí. Y como normalmente es el pastor el que los puso ahí, nadie los puede quitar. Y la iglesia padece, porque esos hombres y mujeres no son capaces de hacer lo que se les encomendó, pero nadie los puede quitar, y nada más están generando conflictos y problemas. Y los cristianos que no entienden bien esto se quedan con un mal sabor de boca. Y dices, ¿cómo? ¿Por qué él es líder? Mira cómo es, mira cómo habla, mira lo que hace afuera de la iglesia. Porque no tiene los requisitos y no se tomó en cuenta los requisitos para ponerlo ahí. Así que el periodo de prueba es muy importante por el bien del diácono, por el bien de la iglesia. Y es algo que observamos con cuidado. El que quiere ser diácono, tiene que examinarse. ¿Realmente estás pensando en servir a tus hermanos? ¿O es una plataforma para que tú seas alguien? Y es una decisión honesta que debes de tomar. Porque aun si tienes la habilidad de engañarnos, Dios no es engañado. Y sale a la luz. Y va a ser más vergonzoso que salga a la luz. Así que el periodo de prueba es algo serio, ¿verdad? Y toda iglesia que pretenda tener diáconos tiene que hacerlo por el bien de la congregación. Dice Pablo, y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. Después, si no hay nada que reprocharles, la palabra ahí griega se traduce como irreprensibles, no ser llamado a cuenta, sin culpa. O sea, lo pusiste a prueba, todo quedó bien, formalmente queda instituido, no hay más, confiamos en él. ¿Cuánto tiempo debe estar puesto a prueba? No lo dice. ¿Qué tipo de cosas debe hacer cuando está a prueba? No lo dice. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Y muchas otras iglesias cristianas, bíblicas. Vas a trabajar como si fueras diácono tanto tiempo.
y al final de ese tiempo analizamos lo sucedido, para que aprenda, para que avance, para que entienda, para que se equivoque. Ahí se vale todo, ¿verdad? Y si acaba el proceso y no hay nada de lo que podamos reprocharlo o que lo descalifique, queda establecido sin problema. Pero tenemos que pasar por ahí. Versículo 11, 1 Timoteo 3:11. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. Cuando dice asimismo, la palabra griega se traduce así, de la misma manera. Concordancia exhaustiva NAS, igualmente, la misma cosa, la misma forma, la misma manera. Así que cuando nos va a decir estos requisitos, dice asimismo, está incluyendo también a los hombres, ¿verdad? Diáconos hombres. Y cuando habla aquí de las esposas de los diáconos, ya lo vimos el domingo pasado. La palabra esposas, guné, se debe traducir como mujer, novia o esposa. Y como no hay ninguna palabra que indique pertenencia o propiedad, en ningún momento dice mujeres de alguien, nada más dice así mismo las mujeres, eso nos lleva a pensar que está hablando de diaconisas. La palabra diáconos en griego no tiene género, ¿verdad? Masculino o femenino. Pero, si vamos a Romanos 16, versículo 1 y 2, dice, les recomendamos a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas, les pido que le reciban dignamente en el Señor, como conviene hacerlo entre hermanos en la fe, préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas entre las que me encuentro, o las que me cuento yo. Febe, diaconisa. La palabra diaconisa ahí es diáconos, sin género, pero el nombre Febe es un sustantivo femenino. Sin duda hablamos de una diaconisa. Entonces, en los requisitos para ser diácono, cuando dice así mismo las mujeres, no está hablando de las esposas de alguien, sino de las diaconisas. Y el primer requisito que nos pone a las diaconisas es sean honorables, exactamente el mismo que leímos como al empezar la reunión que se le pide a los hombres. Serán honorables, lo vimos la semana pasada, semnos, honorable, serio, digno. Según el diccionario Hebrew es derivado de la palabra sebomai, estima personal, tener gran respeto por algo o alguien, mostrarle reverencia o asombro de alguien que es devoto. Dijimos, porque ya lo estudiamos la semana pasada, que se entiende como implícito en el criterio de tener buena reputación. Una mujer que es honorable es que es respetada, tiene buena reputación y se le pide exactamente lo mismo a los diáconos. Pero luego dice no calumniadoras. La Reina Valera 60 la traduce igual, no calumniadoras. Y aquí la palabra calumniadoras en griego está interesante porque es diabolos. O sea, no sean unas diablas, es lo que está diciendo aquí. El punto es que esta palabra en el Nuevo Testamento prácticamente se usa para referirse al diablo. Y solo 3 veces se usa para referirse a alguien que no sea el diablo. Y 2 de esas es a mujeres. ¿Qué nos querrá decir Pablo? No se crean. Mateo 4:1 dice, luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Diablo es diabolos. Tito 2:3, a las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras. Ahí calumniadoras es diabolos. Esa es la segunda vez que se usa la palabra diabolos con respecto a una mujer, en el requisito de diaconisas y en el caso de las ancianas. Y una vez se usa en término general con los hombres o mujeres, 2 Timoteo 3, versículos 2 y 3. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, y ahí está diabolos. Entonces, es interesante que cuando dice no sean diabolos, se refiere a las mujeres, pero no podemos decir bíblicamente que nada más se aplica a las mujeres, porque tenemos al menos un versículo donde se usa en sentido general. Cualquiera puede ser un diablo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Pablo hace ese énfasis al hablar de las mujeres? Y aquí yo me voy a tener que escudar por mi propio bien detrás del comentario de Helicol, si se los voy a leer tal cual lo que dice el comentarista. Dice, el arma más usada por una mujer es su lengua. La mujer es
con todas sus cualidades nobles y generosas, a menudo de mal genio, apasionada, impulsiva y celosa. Esta arma está siempre lista para el ataque o la defensa, o sea, la lengua. Con demasiada frecuencia está desenvainada. La diaconisa debe mostrar un gran ejemplo de autocontrol a sus hermanas. Es lo que dice el comentario de él. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué opinan ustedes de esta descripción? Si has trabajado con hombres y mujeres, ¿quién tiene más problemas por lo que dice? ¿Quién? Las mujeres, ¿verdad? Las mujeres normalmente dicen lo que piensan y lo que sientan, ¿verdad? Eso puede ser bueno si piensan cosas bonitas y se sienten bien. Eso puede ser malo cuando no piensan cosas bonitas y se sienten mal, porque como quiera te lo dicen, ¿verdad? Cuando se trata de expresar sentimientos, ¿quién gana? ¿Quién lo hace siempre? Las mujeres siempre expresan lo que sienten. Y cuando están enojadas, ¿quiénes expresan más frecuentemente lo que sienten? Las mujeres. Ahora, imagínate que las pones a cargo de un área. ¿Qué tipo de problemas vas a encontrar donde hay diaconisa? Ese tipo de problemas serían comunes y el llamado es refrénate. No debes, la palabra diablo, que se traduce como, déjame decirte literalmente, calumniador, acusar falsamente. Diccionario Helps, criticar injustamente para herir, condenar con el fin de romper una relación, acusar falsamente. Ahora, ¿cómo entendemos esto en una forma aplicada? Primero, creo que sí es claro ver que las mujeres son más propensas a decir lo que piensan y lo que sienten que los hombres. Y que eso los puede llevar a serias equivocaciones por decir cosas que no debieron haber dicho. Claro que todos podemos cometer el mismo error, pero creo que por la forma de ser de las mujeres tienen, digamos, una conexión directa entre lo que piensan y sienten y su lengua. Y a veces los hombres preferimos callarnos, aunque pudimos decirlo, para no meternos en problemas. Entonces, cuando nos habla de acusar injustamente, me parece que las mujeres que quieran ser diaconisas o son diaconisas, tienen que tener muy en claro que si se habla de acusar injustamente, tiene que ver con algo que dice sin evidencia. Conozco que las mujeres, tengo esposa y 2 hijas, hermanas, mamá, muchas hermanas en Cristo. Lo sé por experiencia, que las mujeres dan por hecho lo que sienten. ¿Me explico? No piensan si lo que vieron es real, asumen que lo que vieron es real y en base a eso hablan. ¿Cuántos hermanos me apoyan? Es que tú quieres hacer esto. Yo no he dicho nada. Es que tus intenciones son estas. Yo no he hecho nada. Es que la forma en la que me viste, con eso me dices todo. ¿Verdad? Que el Espíritu les redarguya a todas y les lleve a reconocer que eso es característico de las mujeres. ¿Verdad? Lo que ven, asumen que así es. Y eso los lleva a decir cosas sin fundamento. Y cuando tú aseguras que alguien hizo algo sin la evidencia, estás acusando falsamente. ¿Se entiende? Así que hay un énfasis hacia las mujeres porque tienden a ser más emocionales. Es muy útil en la familia, pero hay que tener mucho cuidado cuando estamos hablando de lidiar con nuestros hermanos en Cristo. No puedes decir algo como si fuese verdadero si no tienes la evidencia, porque de lo contrario eres una diabla. Maridos, digan amén y ruéguenle al Señor que nuestras hermanas en Cristo busquen primero la evidencia. Ahora, si tienen la evidencia y te lo dicen, ya no tienes escapatoria, ¿no? Pero no digan sin evidencia. Esta es la advertencia clara.
hermanas, si son diaconisas, tienen que saber que se van a enfrentar a ese tipo de cosas. Y que no puedes pensar que porque alguien no, pues dijo que iba a venir y no vino, entonces no le importa. No, alto. ¿Y si tuvo un accidente? ¿Y si Cristo vino y tú te quedaste? No tienes la evidencia de que no le importa. Sí, no vino. Es probable que no le importe. Pero si tú no conoces las razones, no asegures ni digas que no le importa, porque entonces estás calumniando. Entonces, bueno, tómenlo de parte de Dios. A ver cómo me va en la casa al rato. Siguiente requisito, sino moderadas. La Reina Valera 60 dice, sino sobrias. La palabra es néfalios, sobrio. Esta misma palabra se menciona en los requisitos para ser anciano. Idéntico. Libre de influencias negativas, no intoxicado. Vimos que el sentido principal de esta palabra griega, en cuanto a ser moderado, es ser moderado en todos los aspectos, no solo en cuanto al vino. Alguien que es moderado, según la palabra griega, es no dado a los excesos, sino que es equilibrado, cuidadoso, firme y sano. Y quiero recordar lo que vimos del comentario de William Hendrickson. Dice, un hombre moderado, en ese caso estaba hablando sobre los ancianos, pero como es el mismo requisito aplica para los diáconos, dice, un hombre moderado es aquel que sus placeres no son primariamente los de los sentidos, como los placeres de los borrachos, por ejemplo, sino los del alma. Está lleno de fervor espiritual y moral. No es dado a los excesos, ni en el uso de vino, ni en otra cosa, etcétera, sino que es moderado, equilibrado, calmo, cuidadoso, firme y sano. Esto se refiere a sus gustos y hábitos físicos, morales y mentales. Es decir, no cae en los excesos, de ningún tipo. Y en el caso de los ancianos mencioné el fútbol, que sería algo que los hombres normalmente los lleva a excesos, pero también mencioné las redes sociales. Y en el caso de los ancianos no aplicaba tanto, aunque sí hay hombres que están controlados por las redes sociales y hasta se toman la selfie en el baño, ¿verdad? Que para mí es el colmo ya. Bueno, no, ya he visto algunos en TikTok que dices, qué bárbaro. Necesitan más bucks, como decía el comercial, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres es muy común que estén dominadas por las redes sociales. Todo lo que comen, todo lo que hacen, todo lo que piensan, todo lo que viven, lo publican en Facebook. No pasa nada, siempre y cuando no te domine eso, ¿verdad? ¿Has visto cómo hay muchos novios que sufren cuando sus novias son adictas al Facebook? ¿Has visto a un novio tomarle fotos a su novia para que lo suba a su perfil? ¿Has visto a un esposo sacrificado tomarle las fotos a su esposa hasta que le guste? ¿Algún hombre ha pasado por eso, hermanos? Lo siento. Tómala así y luego así. Y tú dices, está bien, la foto está bien. Pero no está bien porque no tiene suficiente luz. O porque el ojo salió así. O porque el zapato no está bien alineado con el otro. Tienes que estar acostado hasta que sale la foto. Ok, excelente. Ahora otra. Digo, mi esposa hace mucho que no está sube cosas en Facebook, ¿verdad? Todos pasamos por ese proceso. Llegamos a Facebook y estamos de novedosos, y lo dices, ya. Pero hay unos que ahí están todavía. Pues no es pecado, no. Siempre y cuando eso no regule tu vida. ¿Verdad? Si tú no puedes vivir la vida en paz y no estás publicando en Facebook, tienes un problema. Para empezar, porque piensas que a todo el mundo le interesa. ¿Verdad? Es triste, pero es verdad. Segundo, porque tienes cosas mucho más importantes que hacer y no las haces por hacer eso. Así que, hermanas, hermanos, no sean dominados por nada. Ningún exceso. Publica en Facebook, sí. Asegúrate que sea de edificación, sí, pero que eso no te domine. ¿Vas a hacer un video de TikTok? Si quieres, ¿verdad? Eres hombre, te pido que te refrenes, pero eres libre como quiera, ¿verdad? Demostremos la masculinidad bíblica. Pero no es pecado, pero que no te domine. Ni el fútbol, ni las redes sociales, ni las novelas, ni los partidos de básquetbol, ni ninguna cosa puede tener control de tu vida, porque si tiene control de ti en esos aspectos, quedas descalificado para el servicio a Dios.
¿Por qué? Porque en lugar de estar cautivo a la palabra de Dios, estás cautivo a otra cosa. Y tu razonamiento va a ser de acuerdo a la red social, tu razonamiento va a ser de acuerdo al deporte, tus tiempos libres van a ser de acuerdo a la disponibilidad que te den las redes sociales o la disponibilidad que te dé tu deporte, en lugar de estar enfocado en hacer lo que Dios dice y darle a las demás cosas el tiempo que te quede. Ese es el peligro de un diácono o una diaconisa que no está moderándose. Si te encargamos una responsabilidad en un área y estás dominada por esas cosas, le vas a dar prioridad a esas cosas antes de la responsabilidad que tienes. No, queremos que sean controlados por la palabra. Que hagan todo lo demás, pero con el orden correcto, ¿verdad? Así que tanto el anciano como el diácono va a tener que distribuir su tarea y su tiempo en el tiempo de estudio de la palabra de Dios. Tú y Dios, eso es lo primero. Segundo, tu cónyuge si estás casado. Tus hijos, tercero. Tu trabajo, el cuarto. Y quinto, el ministerio. Y si realmente tienes un orden bíblico, vas a hacer los primeros 4 correctamente para poder servir. Si hay algo que interfiere ahí, ya no vas a poder servir porque vas a descuidar tus primeros 4. También esto lo estudiamos con profundidad, así que no voy a detenerme mucho aquí. Siguiente, dice, y dignas de toda confianza. Reina Valera 60 dice, fieles en todo. La palabra fieles es pistos, de donde viene fe. Se traduce como fiel o confiable. El diccionario Thayers dice, una persona fiel o confiable es aquellos que se muestran fieles en la transacción de negocios, la ejecución de órdenes o el desempeño de funciones oficiales. O sea, una persona es confiable cuando sabes que va a hacer todo lo que esté a su alcance por cumplir lo que se le encomendó. Y si no puede, te va a avisar con tiempo para que se tomen medidas. Así que para todos, ocúpense en ser confiables. ¿Qué espera alguien de ti cuando te pide algo? Lo hagas. Y que si no puedes, que le avises para que se pueda cumplir la tarea, ¿verdad? No a la mera hora. Se trata de que razones lo que tienes que hacer y lo administres para que se cumpla. Hay muchas personas con muy buenas intenciones y muchos deseos de servir, pero no son confiables. No porque sean negligentes, sino porque no se han dado cuenta de lo que es ser confiable. Y un ejemplo que he dicho en otras ocasiones es el del nuevo gerente en una empresa, y se los quiero recordar brevemente, porque todos deben de tener en mente siempre eso, sobre todo cuando le servimos a Dios. Un puesto que queda vacante en una empresa, va a haber un nuevo gerente, uno de los trabajadores con más antigüedad piensa que él va a ser el nuevo gerente, que le corresponde serlo por su antigüedad. Le dan el puesto a una persona de otra parte. Este hombre viene a quejarse con su jefe, ¿por qué no fui yo si yo tengo más antigüedad? Yo tengo haciendo esta tarea muchos años, ¿por qué no me escogiste a mí? ¿Por qué tienes que traer a otro en lugar de mí? Y le digo, vamos a tener una junta. Quisiera que durante la junta todos tengan algo que comer, así que por favor, vete aquí a la tienda, cómprate unas manzanas. Y me las traes, y ahorita que regreses platicamos. Este hombre dice, ok, se va a la frutería, no hay manzanas, y regresa y le dice, jefe, no hay manzanas. Y dice el jefe, ok, bueno, espérame tantito. Y le habla al nuevo gerente, ven para acá por favor, y llega. Y delante del trabajador con antigüedad que estaba reclamando el puesto, le dice, por favor, necesito que vayas a comprar unas manzanas porque vamos a tener una junta. Y quiero que durante la junta estén comiendo algo. Así que por favor trae las manzanas. El trabajador que estaba quejándose conoce perfectamente que no hay manzanas, ¿verdad? Él dice, no hay, ¿para qué lo manda? El nuevo gerente va y regresa con un costal de naranjas. El trabajador lo ve y se ríe, le pidieron manzanas, ¿verdad? Y le dice, ¿qué pasó? El jefe al nuevo gerente le dice, bueno, fui a la frutería y no había manzanas. Pero como tú me dijiste que lo que querías es que comieran algo mientras están en la junta, traje naranjas. Ah, muchas gracias, déjalas aquí, puedes retirarte. Ok, se va y le dice al que se estaba quejando, ¿qué decías? Y él no dice nada, acepta y se retira. ¿Qué significa ser confiable? Que si se te ha encomendado una tarea y se te explica el objetivo,
vas a hacer todo lo posible para que ese objetivo se cumpla. ¿Qué hubiera pasado si no hay ni manzanas ni naranjas? ¿Qué hubiera hecho el nuevo gerente si no hay nada? Jefe, no hay. ¿Qué le traigo entonces? ¿Se entiende? Lo peor que puedes hacer es ir y decir, no, regresa así. No, no se pudo. Digo, a lo mejor tienes toda la intención de servir, los mejores deseos, pero eso no te hace confiable. Así que las personas tienen que ser proactivas. ¿Cuál es el objetivo? Hacer esto, ok. ¿Cómo lo hago de la mejor manera y cómo presento alternativas si no se puede? Y eso va a hacer que la gente confíe en ti. Y eso va a hacer que ganes responsabilidades y que se te confiera un área de diaconado. Siempre nos estamos fijando en eso, ¿eh? Siempre. En cualquier cosa, por mínima que sea, que se te pide, estamos viendo qué haces y por qué lo haces. ¿Qué evidencia muestras? Por eso, cuando se buscan diáconos, buscamos la opinión de los que han estado trabajando con ellos, de los que están a cargo de ellos primero. ¿Cómo lo ves? ¿Qué ha hecho cuando le pides cosas? ¿Qué pasa cuando no lo puede hacer? ¿Es confiable? Eso es indispensable. Entonces, cuando dice dignas de toda confianza, aunque está hablando de las mujeres, obviamente también aplica para los hombres, ¿verdad? Siguiente requisito, versículo 12, 1 Timoteo 3:12. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y su propia casa. Estos son los últimos dos y ya los vimos con los ancianos, ¿verdad? Así que los voy a repasar brevemente. Porque si hablamos de diaconisas, ¿cómo aplica esto con las diaconisas? Sabemos que el único que gobierna la casa es el hombre. ¿Por qué? Porque ese es el orden que Dios ha establecido. Una mujer no gobierna su casa. Porque la palabra gobernar en griego es dirigir, gobernar o administrar. Y la Biblia ha dado esa responsabilidad al varón, ¿verdad? Entonces no tenemos ningún conflicto con los diáconos. ¿Cómo lo entendemos con las diaconisas? Bueno, si me acompañan a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9, Reina Valera 60, 1 Timoteo 5, 9, está hablando de las viudas. Dice, sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Que haya sido esposa de un solo marido. El versículo 12 dice de Timoteo, 1 Timoteo 3, el diácono debe ser esposo de una sola mujer. ¿Verdad? El requisito para que una viuda sea apuntada en la lista es que haya sido esposa de un solo marido. Es lo mismo, ¿verdad? Si es hombre, esposo de una sola mujer. Y en el caso de las viudas, que haya sido mujer de un solo esposo. Así que en ese punto, que ya estudiamos en los ancianos, que si la palabra debe ser esposo de una sola mujer, demostramos que la traducción más correcta de la palabra esposo, que también se puede traducir como hombre, que es la palabra ane. Hombre o esposo es la traducción válida. Pablo no era casado, Timoteo no era casado, ellos no cumplirían el requisito de ser esposo de una sola mujer. Así que la traducción más apropiada debería ser hombre de una sola mujer. Hombre de una sola mujer. Y dijimos que en sentido positivo es un hombre que no se deleita en nadie más que su esposa, ¿verdad? Es fiel a su esposa en todos los sentidos. Y si es soltero, es un hombre que no se deleita en las mujeres, que espera a su esposa. Si es que Dios le da esposa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo aplicamos esto para las mujeres? Tenemos el caso de las viudas. Mujer de un solo hombre. La palabra cuando dice esposa de un solo marido, la palabra esposa es guné, mujer, novia, esposa, y la palabra marido es aner, hombre o marido. Así que se traduce igual. En el caso de las viudas, claro que tuvo que ser una mujer casada, si no, no sería viuda. Pero si tenemos diaconisas no casadas, el criterio sigue siendo el mismo. Mujer de un solo hombre. Una mujer que no se deleita en los hombres. No está buscando la compañía de los hombres para sentirse bien. Una mujer que se guarda para quien vaya a ser su marido. Así que hombre de una sola mujer aplica para las diaconisas como mujer de un solo
hombre, no hay problema. En la parte que dice, y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa, ahí sí hacemos distinción. Bíblicamente el único que gobierna su casa es el hombre, ¿verdad? Gobernar es presidir, mantener, dirigir, practicar diligentemente. Bíblicamente sabemos que esa es la tarea que Dios le ha concedido al varón y solamente él la puede desempeñar. Vimos que cuando una mujer está divorciada o es viuda, pues va a tener que hacer cosas del rol de hombre por necesidad, ¿verdad? Pero nunca va a poder cumplir los dos roles completos. Ahora, como ya lo estudiamos, en el caso de los hombres, gobernar bien su casa, vimos que era que sus hijos le obedecen con el debido respeto, que debe de administrar bien los recursos, que debe administrar bien sus propiedades, de manera que su familia y su casa estén en orden. ¿Cómo lo entendemos para las diaconisas? Vamos a Tito 2, versículo 3 al 5, donde se habla de lo que las ancianas deben de hacer. Pero aquí las ancianas son ancianas de edad. Tito 2, 3 al 5. A las ancianas, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios. Resalto, amar a sus esposos y a sus hijos, cuidadosas del hogar y sumisas a sus esposos. La palabra sumisión aquí está en el contexto bíblico, ¿verdad? No estamos hablando del concepto de los mexicanos de una mujer sumisa, que aguanta todo y deja que la maltraten. No. Bíblicamente todos nos sometemos unos a otros, ¿verdad? Todos. Y en el caso, cuando se habla de las esposas, se refiere a que respete la responsabilidad de su esposo. Que no quiera quitarle el trabajo a su esposo, ¿verdad? A hacer lo que le corresponde a él. Entonces, cuando le dice a los hombres que gobiernen bien su casa, se entiende que la mujer no va a gobernar su casa, pero también tiene responsabilidades que las ancianas, las mayores, le tenían que enseñar a las menores. Amar a sus esposos y a sus hijos, ser cuidadosas del hogar y respetar la autoridad de su esposo. Así que aplica en un sentido también para las mujeres. Si esto es deseable, que todas las mujeres lo aprendan, y vemos que entre los requisitos de los diáconos, incluyendo las diaconisas, hay uno muy similar, apegado a la responsabilidad del hombre, podemos deducir sin problema cuál sería el de la mujer, cuál sería la responsabilidad de la diaconisa. Así que una cosa que pasa mucho en las iglesias cristianas y también aquí en Árbol Plantado es que los primeros en la familia que llegan al conocimiento de Cristo normalmente son las esposas, ¿verdad? Casi siempre es la mujer la que llega buscando a Dios antes que su esposo. Y son las mujeres las que se empiezan a involucrar y las que empiezan a servir. Y surge la pregunta, ¿puede una mujer ser diaconisa pero su esposo incrédulo? ¿Qué opinas? Si debe gobernar bien su casa el hombre, ¿qué pasa si su esposa es incrédula? ¿Puede ser diácono? Claro que sí. Gobernar bien no significa convertirlos a Cristo, ¿verdad? Aun cuando vimos que sus hijos debían de ser obedientes, dijimos, aunque sean incrédulos. El punto es que haga bien su rol y su papel, sean o no sean cristianos sus familiares. Entonces, ¿una mujer con marido incrédulo, hijos incrédulos, puede servir en la iglesia? Claro. ¿La desacredita? Claro que no. Dime cuándo dice que la pareja de alguien lo desacredita. A menos que sea tu responsabilidad, ¿verdad? Si el marido llega y dice, hombre, esta mujer se la pasa en la iglesia todo el día, dice que ella nomás Dios y tú no me importas. Como una vez pasó, no era diaconisa, pero una señora venía a quejarse de su esposo, siempre. Hermano pastor, por favor hable con mi esposo a ver si Dios lo cambia. Ese hombre es una piedra, es un necio, no quiere hacer lo que le corresponde. Entonces mira, pobre señora, ella quiere servirle a Dios y el hombre ese que le tocó, hasta que vino el esposo y dijo, ustedes la ven ahí pero no saben cómo es, no me atiende, no me quiere, no me hace lonche, no me recibe en la casa, ella pura Biblia y que las cosas de Dios y que la iglesia y no hace nada y nomás está queje y queje de lo que yo hago. ¿Ella es responsable ahí de su pareja incrédula? ¿Tiene parte en las quejas que le están diciendo? Claro que sí. Y si una mujer quiere ser diaconisa y tiene ese problema, no la vamos a dejar. ¿Por qué? Porque primero debe poner en orden su casa.
¿Se entiende? Ahora, puede ser que sea una mujer con un esposo incrédulo y el esposo incrédulo feliz de que ella sea cristiana, aunque él no quiera hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si la mujer, aunque tenga un esposo incrédulo, vive la vida cristiana, el marido no va a tener quejas, ¿verdad? Aunque él no cree en Dios, es decir, tú síguele, porque le conviene. Así que no lo descalifica el cónyuge incrédulo. Hijos incrédulos, tampoco, siempre y cuando esté cumpliendo su responsabilidad en su hogar como corresponde. Así que ese es el último de los requisitos. Y tenemos que avanzar al siguiente tema, que va a ser el último sobre los diáconos, para poder establecer los nuevos diáconos entre nosotros. En próximas semanas, si Dios lo permite, vamos a ver cómo debe ser el proceso de elegirlos, que es muy distinto al de los ancianos. Como saben, el de los ancianos todos participamos y una votación de todos, ¿verdad?, por igual. En el caso de los diáconos no es así. Y vamos a ver las bases bíblicas para comprobarlo, ¿verdad? En el caso de los ancianos se especifica que es un voto a mano alzada. Se elegía por votación. En el caso de los diáconos, la gente eligió para sí mismos. Es un proceso distinto. Pero aún así la asamblea tiene autoridad y responsabilidad. Y vamos a ver que la asamblea tiene parte en eso. Y la asamblea tiene que confirmar a los nuevos diáconos. Pero quiero que piensen todos los que están aquí en Árbol Plantado, que a lo mejor se les va a invitar a considerar el diaconado. Depende de las áreas que se abrieron. Y como lo comentamos, estamos pensando en abrir al menos una más, un área de mujeres. Así que los diáconos que ya escucharon cuáles son los requisitos, bueno, los que quieran ser diácono y ya escucharon los requisitos, hagan un examen de conciencia individual. ¿Los cumples? ¿Y eres invitado o eres considerado? Excelente, pero hazlo con una conciencia limpia. ¿Quieres ser diácono y no has sido considerado? No te preocupes. Enfócate en seguir trabajando sabiendo cuáles son los requisitos y vas a ser convocado. Necesidades hay muchas. Y conforme más somos, más necesidades vamos a tener y más áreas vamos a abrir. Así que piensen bien. Necesitamos gente que sirva, gente que tenga estos requisitos por el bien de la iglesia y para seguir extendiendo el evangelio, ¿verdad? Así que hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Vamos a orar para terminar y para pasar a la sección de preguntas. Señor, ten misericordia de nosotros como iglesia, Padre, y levanta a los hombres o mujeres que has elegido para que sirvan. Así como te rogamos por los ancianos, te rogamos igualmente por los diáconos o diaconisas. Quien tú hayas decidido, Dios, según tu soberana voluntad, manifiéstanos de manera clara a quienes has llamado. Que no los refrene el temor o la inseguridad o la incertidumbre. Ninguno somos perfectos para cumplir al pie de la letra, pero, Señor, concédenos identificar a aquellos que no están descalificados y que tú has llamado para el servicio. Dales el valor y la confianza que necesitan para que acepten el reto, para que confíen en ti, en que tú los vas a sostener, puesto que tú los estás llamando. Necesitamos gente sirviendo, Señor, tú lo sabes, y te rogamos que nos proveas de todas las personas con los dones que tú has dado, necesarios para seguir edificándonos, para seguir creciendo, para llevar el Evangelio también a otras partes. Gracias de antemano por tu enorme paciencia, por tu misericordia, porque ninguno de los que te servimos es digno. Todo es por gracia. Así que te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Debido a que estamos en pandemia, y lo expliqué el miércoles, no podemos tener la sesión de preguntas y respuestas como la teníamos, porque no podemos llevar el micrófono a todas las personas. Así que les vamos a proponer esto. Ahorita, si tú quieres hacer una pregunta, levanta la mano y te van a llevar un post-it para que escribas tu pregunta. Cuando acabes, la vuelves a levantar y van a recogerla. El que las esté tomando se va a lavar bien las manos, no te preocupes. Y no se les va a echar a la boca las notas. Pero hay otra opción. Si tú tienes datos en tu teléfono, puedes meterte a Facebook o a YouTube y ahí hacer tu pregunta. Y vamos a habilitar una tercera opción, que aún no lo hemos hecho. Vamos a hacer un grupo de WhatsApp
para todos los que quieran participar. Vamos a pegar un código en la entrada para que aquel que quiera hacer una pregunta simplemente la escribe en ese grupo y yo les voy a leer directamente. Y se van a leer en el orden en el que fueron publicadas. Entonces nuestra intención, si Dios lo permite, para la próxima reunión, vamos a tener un código QR de esos que nada más escaneas y te va a agregar al grupo. Y en cualquier momento de la predicación, cuando tengas la pregunta, la escribes en ese grupo y se va a leer en ese orden. Todas las preguntas, incluyendo las que se hagan en línea, van a caer en ese grupo. Así que ese es el método ahorita más seguro para cualquiera de nosotros, ¿verdad? No hay que intercambiar post-its ni acercarnos, simplemente tú lo escribes y lo leemos. Pero no queremos dejar afuera, oye, pues no tengo datos, no te preocupes. Los de multimedia se van a lavar bien las manos para llevarte tu post-it y para leerlo, ¿ok? Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Levante su mano para que le lleven el post-it. Y mientras veo si ya me mandaron preguntas en línea. No, ¿verdad? ¿Tampoco hay en línea? ¿O si hay una? Ah, sí, ya le di. Se tardó aquí en refrescar, sorry. Dice Victoria Flores, pastor, ¿y qué pasa cuando nuestros gobernadores ya nos permitieron congregarnos y nuestro pastor no? No nos da luz de que ya nos reunamos y no se le ve que vaya a abrir pronto. Gracias. Bueno, es una cuestión delicada, ¿verdad? Y hay que examinar bien las causas. Como ya presenté la evidencia bíblica del por qué nos estamos congregando y que es un mandato y que al mismo tiempo no podemos ser negligentes y tentar a Dios, tenemos que asegurarnos de proveer todas las medidas humanamente necesarias para hacerlo. Así que investiguen cuáles son las causas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que el pastor no quiera regresar a las reuniones en físico? Quizás no hay los recursos para comprar el gel o para asegurar la distancia, no sé, quizás no hay recursos para lo que le llaman las charcas para sanitizar el calzado. Asegúrense que no sea un factor que les impida, físicamente hablando, no poder proveer las condiciones necesarias. Porque si no tienes las condiciones necesarias, sería negligente que te reúnas. Entonces, lo correcto aquí es que hablen con él, que entiendan cuáles son las razones, y una vez después de comprenderlas, que decidan bíblicamente qué es lo correcto. Si la única razón es el temor, bíblicamente los cristianos no pueden ser movidos por el temor, ¿verdad? Porque el temor no viene de Dios. Tenemos que ser movidos por la convicción de la obediencia que le debemos a Jesús. Así que investiguen bien la situación y tomen una decisión basada en eso. Siguiente, Alex U. Gómez. Dice, un hombre debe someterse a la autoridad de una diaconisa en el área específica que sirve. ¿No puede ser eso piedra de tropiezo? Bueno, este argumento ya lo he escuchado antes. Mira, voy a tratar de explicarlo de una manera distinta, porque quizás las veces que lo he explicado no he sido tan claro como me gustaría hacerlo. Cuando dice Pablo que una mujer no puede ejercer autoridad sobre un hombre, tienes que considerar el contexto, ¿verdad? Está hablando de la iglesia y del gobierno de la iglesia, y que desde la posición de un anciano que ha recibido esa responsabilidad y autoridad de parte de Cristo, una mujer no lo puede desempeñar. Ahora, eso no significa que una mujer no pueda tener autoridad en otras cosas, ¿verdad? No saquemos de contexto las palabras de Pablo. Imagínate, si una mujer trabaja en una empresa, su esposo trabaja en una parte, ella trabaja en otra parte, y ella es responsable de un área, y quieres tomar el versículo bíblico tal cual y apegarlo literalmente. Una mujer no debe tener autoridad sobre un hombre. ¿Se refiere a que ella nunca podría tener una responsabilidad fuera de la iglesia? No puede ser jefa, gerenta, encargada, supervisora porque es mujer y no puede ejercer autoridad. Dices, no, ahí estás descontextualizando totalmente el versículo, ¿verdad? Dicen, bueno, en el mundo sí puede, pero dentro de la iglesia no. Es el mismo error de contexto. Porque cuando Pablo está hablando de eso, el contexto claramente es lo que corresponde solamente a un anciano, ¿verdad? Y que las mujeres no pueden usurpar esa autoridad. Pero fuera de allí, aún una diaconisa como Febe, si es diaconisa, se le ha dado responsabilidad sobre un área. Y creo que la última vez que hablé sobre esto, hablé de eso. Los ancianos tienen la autoridad de Cristo para gobernar. Una diaconisa no tiene la misma autoridad que un anciano. La diaconisa, como el diácono, recibe la autoridad del anciano. Así que el que se somete al anciano en lo que Dios ha dicho, se somete a Cristo, ¿verdad?
Cuando una mujer usa autoridad para pedirle a un hombre que haga algo, no lo hace en su propio nombre ni en el nombre de Cristo. Lo hace con la autoridad delegada de uno de los ancianos. ¿Se entiende? Se sigue preservando el contexto de que la mujer no ejerce autoridad ni dominio sobre el hombre en el contexto del gobierno de la iglesia. Fuera de ese contexto, no hay nada en la Biblia que lo prohíba. Entonces, espero que ahí quede claro que no podemos descontextualizar y llevar al extremo los argumentos bíblicos. Tenemos que permanecer dentro del contexto que se nos especifica claramente ahí. Siguiente pregunta. Dice, ¿hasta dónde llega la sumisión de una diaconisa a su esposo inconverso? Sea o no sea diaconisa, Pablo dice que la mujer se someta a su marido, aunque sea incrédulo. Y tenemos la restricción, siempre y cuando no vaya en contra del Señor lo que Él ha especificado, ¿verdad? Ningún ser humano puede obedecer a otro hombre si lo que se le pide va en contra de la Escritura. Aun sea el rey del mundo, si nos pide algo que nos llevaría a desobedecer a Dios, estamos obligados a desobedecer. Entonces, una mujer casada con un esposo inconverso, la Escritura dice, cumple con tu papel y respeta la autoridad que Dios le dio a tu esposo, aunque no sea cristiano. No puedes decir, bueno, él no es cristiano, así que yo mando aquí. No puedes por el diseño que Dios hizo. Seas diaconisa o no, eso es totalmente independiente. Siguiente, Mayera La Rosa, dice, pastor, ¿y cómo se debe reaccionar cuando el grupo que nos designaron no cumplen con lo encomendado? Ejemplo, deben compartir lo leído de la Biblia y no lo hacen. Bueno, pues es que esas son la serie de cosas con las que tienes que tratar si tú eres la encargada de esa área, ¿verdad? Porque si tú quieres que se pongan a leer y les dices lean y no leen, ¿no te hace pensar que hay algo que falta? O sea, es como si yo dijera, tengo hijos y les digo estudien y no estudian. ¿De quién es la culpa? ¿De ellos o mía? Depende de la edad del hijo, ¿verdad? Porque si tiene 30 años, pues decimos es un arrastrado y no quiere estudiar, no es mi culpa. Es un niño de 6, 7, 8, 9 años, ¿no quieres estudiar, mi hijo? Pues no quiere, ¿qué hago? ¿Cómo que qué haces? Lo obligas, ¿verdad? Ahora, no vas a obligar a los de la iglesia, pero tienes que encontrar la manera de que entiendan el valor de leer. Y tienes que esforzarte por dar el ejemplo. Imagínate que yo te digo, sé bíblico y yo no soy bíblico. Estudia la palabra y yo no estudio. Y luego me quejo porque no estudias y no lees. No, se tiene que dar el ejemplo. Ahora, si das el ejemplo y no lo hacen, aplicas Mateo 18, versículo 15. Si tu hermano peca, ve y repréndelo estando tú y él solos. Y si insiste en no querer saber nada de la Biblia y no quiere estudiar, ¿qué te hace pensar que es cristiano? ¿Por qué lo tienen ahí? Por eso el proceso de la disciplina lleva a la expulsión. Así de simple. El que es cristiano busca a Dios, ¿verdad? Y si quiere estudiar y va a la iglesia, va a leer. ¿No quieres estudiar ni leer? ¿Por qué te consideramos cristiano, verdad? Esa es la lógica. Pero tienes que seguir el proceso de Mateo 18, 15 al 17. Hablas con él, si no entiende llevas testigos, si no lo dices a la iglesia y si aún así no entiende lo expulsan. Siguiente pregunta, Alex U. Gómez, si hay un hombre y una mujer que aspiran a diaconado, ambos con cumplimiento de criterios, ¿a quién se debe escoger? Buena pregunta, nosotros escogemos a los dos, porque no hay nada en la Biblia que diga que debe haber un solo diácono. De hecho, para servir las mesas, habían 7. ¿Verdad? De hecho, para nosotros es lo ideal, que en lugar de que sea un hombre solo o una mujer sola, en el caso de que están casados, lo ideal es que trabajen los dos, como Priscila y Aquila, que todo lo hacían juntos y eran ambos colaboradores de Pablo. Ambos tomaron a Apolos y ambos le enseñaron correctamente. Lo que buscamos nosotros es que si vamos a tener un área donde hay hombres y mujeres en el servicio, buscamos que los dos esposos sean diáconos del área. Van a trabajar juntos, van a apoyarse juntos y obviamente los dos tienen que tener los requisitos. En el caso de que solamente quiera uno de los dos, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero yo no descartaría entre esposo o esposa, yo le digo, los dos trabajen en la misma área, como Priscila y Aquila. Siguiente, Rosa Ramírez, me refiero a que no se afecte el testimonio de la diaconisa. No puede afectarse el testimonio de una diaconisa porque su marido sea incrédulo, porque no depende de ella si el esposo es cristiano o no. Y si cualquiera de nosotros estuviera en una situación así, de un matrimonio mixto,
donde hay un creyente y un incrédulo, y el incrédulo hace cosas propias del mundo, no vamos a juzgar al creyente o a la creyente por lo que su cónyuge incrédulo hizo, ¿verdad? Tenemos que ser maduros para detectar eso. Imagínate, un caso hipotético, una mujer cristiana y es diaconisa y su esposo andaba de borracho en la calle. ¿La vamos a regañar y le vamos a quitar la responsabilidad porque su esposo se emborrachó? Pues claro que no, es un hombre incrédulo y está haciendo las cosas del mundo, ¿verdad? Qué tristeza por la situación que tiene que enfrentar nuestra hermana, pero eso no la descalifica ni tiene por qué afectarle su testimonio. ¿Se entiende? Tenemos que asegurarnos de evaluar a la persona, al Hijo de Dios, por sus propias obras, por sus propias acciones y por su propio testimonio. Si su esposo o su esposa incrédula hacen cosas propias del mundo, no podemos acusar a la parte creyente de estar haciendo algo indebido. Siguiente pregunta. Dice Daya: entonces Pablo puso el ejemplo de Febe porque comprobaba como anciano que ella cumplía los requisitos estipulados para ser diaconisa. Bueno, desde nuestra postura sí. Entendemos que hay cristianos que consideran que los diáconos es reservado solo para hombres. Nosotros en Árbol Plantada y muchos otros cristianos vemos que la evidencia apunta a que sí hay diaconisas y que Febe se habla de ella directamente como diaconisa. Y si Pablo nos dice que ella es diaconisa y es Pablo el que nos pone los requisitos, por conclusión, esta mujer diaconisa cumplía con todos los requisitos bíblicos. Siguiente, Julia López dice: llamarle la atención por amor. Eso es correcto, aunque de lo que dije hay evidencia. ¿Cómo puede hacerles entender que no podemos compartir palabra de hombre? Bueno, me imagino a personas que te refieres a personas que predican, ¿verdad? Cualquier persona que predique y diga algo que no es bíblico debe ser amonestada. No puedes predicar palabra de hombre, mucho menos desde el lugar donde se congregan, ¿verdad? Si alguien predica algo que no es bíblico, se le tiene que aplicar el primer paso de Mateo 18 directo, ¿verdad? Y decirle: oye, eso está mal, no dice la Biblia. Dicen: oye, pero no es pecado lo que dije. Bueno, simplemente aclara que no es bíblico, ¿verdad? Que esa es tu opinión, para que no se generen confusiones. O sea, yo puedo dar un ejemplo y decir cosas que no son bíblicas y no hay problema siempre y cuando aclare que lo que estoy a punto de decir es mi opinión personal y que no tienen que considerarlo como si fuera palabra de Dios. Eso no hay ningún problema. Hay muchos casos, como Pablo cuando citaba a poetas griegos de las cosas que aseguraba que eran verdad, pero está dejando en claro que eso no es bíblico, ¿verdad? Que es una referencia a algo correcto. El problema es cuando los cristianos hablan de sus propias opiniones como si fuese la palabra de Dios. Y eso es pecado porque engañas a las personas. Entonces, tienes que acercarte a ellos y hacerles ver que nuestro compromiso es ser fieles a la Escritura y que no puedes enseñar nada que no sea bíblico sin aclararlo. Mateo 18:15, si no quiere, llevas testigos, si no lo dices a la iglesia y si no, tiene que ser expulsado. Esa es la forma y el mecanismo en la que Dios mantiene depuradas a las iglesias de personas que no aman a Dios. Siguiente, Sara Córdoba: ¿es antibíblico entonces que el pastor nombre él solo a los diáconos? ¿Qué debe hacer uno que se congrega en una iglesia así? Bueno, tienes que ir otra vez, Mateo 18, versículo 15, ir a enseñarle la evidencia bíblica de la autoridad que tiene la asamblea y de que para apegarse al modelo bíblico tiene que tomarlos en cuenta, ¿verdad? De hecho es lo mejor. Imagínate que tú ves a alguien como diácono y tú dices: sí, yo lo veo y tiene todos los requisitos, tú mero, pero hay cosas que todos otros han visto pero tú no has visto y cosas que lo descalifican, pero no le preguntaste a nadie, no pediste la validación de nadie, simplemente lo pusiste. Tú vas a ser el responsable de ese daño en la iglesia, porque había más gente que sabía, por alguna razón no lo confrontaron, pero tú no te aseguraste de que la congregación validara a esos diáconos por el bien de la iglesia. Así que es lo mejor, es el camino más sano y es cuestión de obedecer a la Escritura. ¿Cómo nos podemos decir cristianos si no hacemos lo que la Biblia dice, lo que Cristo por medio de Pablo especificó? Así que recopila toda la información que vimos en el tema de los ancianos y la asamblea, toda la evidencia bíblica de cómo la asamblea tiene que participar en el proceso, y ve y llévasela para que la analice y espera a ver qué te dice.
Y ya no hay más preguntas aquí. No, sí, ya llegó otra. Rachel Hanson dice: buenas tardes, en Árbol Plantado, ¿ustedes ven el rol del diácono como un paso para luego ser anciano? En el caso de los hombres, ¿o ven los dos roles completamente diferentes? No como un paso, porque no es una jerarquía que se debe escalar. Como lo vimos en el estudio de ancianos, Dios es quien llama a los ancianos. Es Él quien los capacita y es Él quien los pone a la vista su evidencia para que los elijamos de acuerdo al proceso bíblico. Así que el hecho de que alguien sea diácono no significa que va a llegar a ser anciano, ¿verdad? Quizás el llamado que Dios le dio es solamente ser diácono y ya. Para ser anciano hay otros requisitos y es Dios quien los capacita. Pero definitivamente, si vas a confiar en alguien para ser anciano, requerimos que haya pasado por el diaconado, para que haya una evidencia clara, contundente, visible para todos de su obra y de su servicio para Dios. Sería muy riesgoso poner a alguien como anciano que ni siquiera ha servido como diácono, porque no lo conocemos. No hemos tenido la experiencia de trabajar con él y de ver cómo hace las cosas, su fidelidad, su entusiasmo, no vemos nada de eso, no lo tendríamos. Por esa razón sería negligente poner a alguien como anciano sin tener la evidencia correspondiente de su servicio. Entonces, se busca entre los diáconos al nuevo anciano, pero no porque seas diácono vas a terminar siendo anciano. ¿Se entiende? Y ya llegó otra pregunta. Adrián de la Garza dice: pastor, en lo personal es la primera vez que te escucho decir que ves gente platicando durante la predicación. Me imagino que también has visto que chatean, comen galletas, mastican chicle, etcétera. Si se cuenta con el orden para ser miembro, le está dando el orden para ancianos y diáconos. ¿No convendría darle orden de algún protocolo, mencionar algunos aspectos, observaciones como estar, convivir, comportarse en la iglesia, auditorio, etcétera, ya que tenemos un Dios de orden? Gracias y bendiciones. Mira, lo que comentas es cierto, pero no pretendemos ser policía. La Biblia dice que nos toleremos unos a otros, ¿verdad? Y tenemos que entender que aunque estamos todos reunidos y todos somos hijos de Dios, no todos tenemos el mismo nivel de madurez. Hay personas que ya tienen mucha madurez, hay otros que tienen muy poca madurez y siguen siendo nuestros hermanos. Y tenemos que tener paciencia, ¿verdad? Lo que esperamos no es establecer una policía que esté cuidando que no hagas nada indebido. No, lo que esperamos es que entre nosotros mismos nos motivemos a lo que es correcto. Claro que cuando alguien abusa y están jijiji en la predicación y no dejan ir a los demás, se les va a llamar la atención. Pero no sería necesario que un ujier les llame la atención. Los hermanos que están ahí atrás tendrían que decirle: oye, dame chance de escuchar, ¿verdad? O sea, qué vergüenza que alguien que se dice cristiano, bíblico, venga y esté perdiendo tiempo en la congregación, en lugar de estar poniendo atención, que se supone que para eso viene. O sea, le debería dar vergüenza. Y si no le da vergüenza, se le va a llamar la atención. Pero no es nuestra intención evitar a toda costa que esas cosas pasen. Son cosas que van a pasar. En muchas predicaciones se oyen los perros ladrando, las motos pasando, los niños llorando, la gente tosiendo, y eso es parte de reunirnos todos, ¿verdad? Así que no pretendemos ser legalistas en ese tema. Pero sí, a veces hay que llamar la atención y decirle: oye, no abuses. Ahorita no van a poder porque están todos separados. Vamos a descansar de esos asuntos y los sugieres van a descansar de esos asuntos también por todo el tiempo que dure esta situación. Pero tenemos que tolerarnos, esperar a que vayan madurando, ¿verdad? Que se den cuenta que están afectando y por voluntad y convicción propia empiezan a hacer ajustes. No queremos ser perseguidores de los infractores en Árbol Plantado. ¿Hay preguntas aquí? ¿De papelito? ¿No? No. Muy bien. ¿Y ya no hay preguntas en línea? Pues entonces terminamos. Muy bien. Últimos avisos para terminar. Una disculpa pública, se hizo una confusión con el horario. Yo sé que siempre nos reuníamos aquí a las 11 de la mañana, pero en línea nos estábamos reuniendo a las 11:30. Y no hice la aclaración de a qué hora nos íbamos a reunir aquí, porque erróneamente asumí
que como nos reunimos a las 11:30 en línea, sería natural que nos reuniéramos aquí a las mismas 11:30. Entonces fue mi error no haberlo especificado y les pido perdón a todos. También hubo un error, creo que hubo 2 personas que se registraron en línea y decía domingo 11 a.m. Y ese fue un error porque en el sistema se quedó así. Cuando lo vimos, me lo reportaron, lo corregí. Y todos los demás se registraron con domingo 11:30. Pero hubo unas pocas personas que vieron las 11 y quizás los confundimos. Porque si la reunión era a las 11:30, pero vieron en el registro de las 11, pensaron que se había cambiado la hora. Así que pido perdón y disculpas. Tengan misericordia de mí. La próxima reunión va a ser a las 11:30, hasta que resolvamos qué va a pasar con la alabanza. Si resolvemos una forma segura, quizás los mandamos allá atrás, a los de la alabanza, y que desde allá canten para que no llegue hasta acá, empezaríamos a las 11, ¿verdad? O sea, les explico, empezamos a las 11:30 porque todos nuestros hermanos que nos acompañan en línea empezaban la transmisión a las 11:30. Como no transmitíamos la alabanza por cuestiones técnicas, no se podía. Para ellos, las reuniones de árbol plantado siempre han sido a las 11:30. Cuando nos fuimos en línea, dijimos, dejamos el horario como estaba, 11:30. No vamos a regresar a las 11 hasta que tengamos la alabanza, con el objetivo de que la primera media hora estemos aquí y los de en línea se sigan conectando a la misma hora de las 11:30. ¿Ok? Entonces, por lo pronto no tenemos decidido lo de la alabanza, a menos que publiquemos en la página de Facebook, en el grupo de miembros, próximo domingo nos vemos aquí a las 11:30. ¿Ok? Me han preguntado que si se pueden volver a registrar para el próximo domingo. Sí, ahorita no tenemos ninguna restricción. El sistema permite que te registres todas las veces que quieras, obviamente una vez por reunión, ¿verdad? Así que si te viniste este domingo, te puedes registrar el siguiente domingo. Vamos a monitorear cómo se comporta la situación. Dijimos, si vemos que se satura y la gente dice, oye, ya van 2 reuniones y no encuentro lugar, bueno, entonces vamos a poner restricciones, ¿verdad? Que el sistema te diga, nada más te puedes registrar una sí y una no, o 2 sí y una no, algo para que todos tengan oportunidad. Pero ahorita el sistema está libre. No te preocupes en que, dejo a los demás, y no, porque luego se quedan lugares vacíos. Tú separa tu lugar. Si tienes la intención de venir, separa tu lugar, y vamos a ver cómo se va comportando y qué ajustes hacemos. Que nadie diga, no, pues es que le di chance a los demás y pues quedaron lugares solos. Pues qué pérdida, ¿verdad? Porque había gente que sí quería venir y no se ocupó el lugar. Entonces, no hay distinción también en el registro, no hay distinción entre miembros, congregantes, primera vez. Cualquiera tiene el derecho de registrarse como cualquier otro para venir a congregarse. ¿Ok? Entonces, no se les olvide, 2 días antes, a las 8 de la mañana, inicia el registro. El sistema se bloquea a las 12 de la madrugada. Y luego a las 8 se vuelve a bloquear para que no haya alguien que quiera abusar y se desvele y separa sus lugares. Entonces estamos poniendo horarios comprensibles para que todos tengan acceso. Muy bien, eso es todo. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que sigan esforzándose, que no se dejen llevar por el temor, confiemos en Dios y seamos diligentes. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos el miércoles o hasta el otro domingo.